Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí ya con un nuevo video, con un nuevo mensaje. Un mensaje necesario, pero a la vez importante. Y un mensaje que nos puede llevar a tener herramientas para manejar sobre todo lo que tenemos que manejar de aquí en adelante. Ya sean proyectos, ya sean problemas, sea lo que sea. Y entonces, simplemente prepárate y vamos simplemente a dejar que toda esta información nos pueda ayudar en la vida. Como mera introducción, imagínate nada más, vamos a hacer como dicen por ahí, un ejercicio de imaginación. Yo no sé quiénes de ustedes, amigos que están viendo este video, conocen un poco del fútbol americano, ¿sí? Y a alguna gente que no lo entiende mucho porque tiene muchos procesos ahí diferentes, por lo menos sabe que hay que anotar en un extremo de la cancha y que son dos equipos enfrentándose. Y una de las cosas que suceden con el fútbol americano es que es un deporte de muchísima estrategia. Y cada jugada, de alguna manera u otra, tiene una información que el entrenador le pasa al quarterback y el quarterback pasa al equipo. Sobre todo cuando el equipo quiere avanzar y anotar. Cada jugada es una información que llega al quarterback y que de alguna manera u otra forma parte de una estrategia. Y toda esta estrategia abarca todo el equipo. Hay un jugador que tiene que tomar el balón y de alguna manera todo el equipo va a conformar un plan para abrirle camino entre todo el equipo contrario. O el equipo que de alguna manera los quiere detener. Irónicamente, pensando estos elementos, tiene muchos paralelos con el mundo espiritual y con la vida misma. Y estos paralelos son buenos para analizarlos porque algunos de esos paralelos inclusive aparecen en la Biblia. Por ejemplo, información de una estrategia que a lo mejor cada jugador en sí no entiende toda la estrategia. Por ejemplo, la persona que va a recibir el balón, pues nada más sabe por dónde tiene que correr y si le van a mandar un pase, pero no entiende todas las señales hacia toda la gente. ¿Quién va a abrirle camino? ¿Quién va a bloquear al equipo que lo quiere detener? Etcétera, etcétera. Inclusive, de alguna u otra manera, cuando tú observas cada jugada antes de empezar, tú observas el equipo que se junta en un extremo para que nadie los escuche y de alguna manera u otra existe un plan general de alguien que está contemplando la totalidad del equipo y la totalidad de las circunstancias y el momento que están viviendo como equipo. Hay momentos en la vida que nosotros no alcanzamos a entender todo el plan, ni todos los elementos que Dios va a usar a nuestro alrededor para abrirnos camino. Ni siquiera entendemos todo lo que el otro equipo está planeando para detenernos. Pero hay alguien que sí lo entiende, Dios mismo. Dios entiende lo que el enemigo quiere hacer. Dios entiende que tantos elementos o parte de su equipo va a movilizar a tu favor. ¿Y a qué me refiero con partes de su equipo? Pues puede usar personas, puede usar ángeles, puede usar lo que tú ni siquiera te imaginas, las circunstancias, etcétera, etcétera. Y en medio de todo, imagínate que tú vas a tomar el balón y tú vas a tener que correr. Pero tú pudieras decir, no, yo voy a correr por acá, yo pienso que debo de correr por acá, yo pienso que debo de correr por acá. Pero hay alguien que tiene el plan supremo. Y hay alguien que está manejando a todo el equipo para abrirte camino en un espacio específico, por un rincón específico, por una área específica. Y si Dios te quiere, por ejemplo, abrir caminos aquí al frente y tú te vas a correr por la derecha, pues prácticamente por aquel lado va a estar cerrado. Y en medio de todo, ¿cómo Dios le hace para de alguna manera darnos las instrucciones? Pues Dios usa muchos instrumentos, pero antes que nada,
quien necesita tener una relación con Dios somos nosotros. Dios puede usar su palabra leyéndola y tú puedes entender lo que tienes que hacer. Dios puede usar muchos instrumentos y sobre todo cuando tú aprendes a ser sensible a su presencia. Pero hoy vamos a hablar de algo que sucedió en la Biblia y de cómo Dios de alguna manera tenía su estrategia, su forma, su manera. Y cómo a una persona llamada Josué, que de repente se le viene una responsabilidad. Imagínate que Josué tiene que tomar el balón y no nada más tiene que tomar el balón, tiene que guiar todo un pueblo que está cruzando el desierto y después su labor era llevarlo a cruzar el río Jordán y luego llevarlo a la tierra prometida y complicado, ir a tomar la tierra. Y había todo un equipo contrario que quería detenerlo y que no lo quería dejar hacer lo que tenía que hacer. Imagínate la responsabilidad del peso que había sobre sus espaldas. Entonces, antes que nada, Dios le da instrucciones y Dios le habla. Y aquí viene la parte de la Biblia donde Dios le habla. Y él tenía que, de alguna u otra manera, poner mucha atención, no nada más a ese momento en que Dios le está hablando, sino poner mucha atención a lo que Dios ya le había hablado y poderlo ejecutar. Y fíjate lo que dice, y nos vamos hasta uno de los libros del Antiguo Testamento, que precisamente se llama Josué. Capítulo 1, versículo 3. Y vamos leyendo un poco de esto porque la verdad se torna interesante. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Interesante, ¿no? Dios prácticamente le estaba dando una tierra. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios empieza a hablarle. ¿Por qué? Porque el panorama al que se iba a enfrentar, pues él no lo conocía. ¿Te puedes imaginar estar tú caminando por un lugar donde hay una montaña frente a ti o un pequeño cerro y tú no puedes ver lo que está de aquel lado? Y pues es una circunstancia donde tú no puedes saber lo que te vas a enfrentar, pero a la vez Dios sí puede ver lo que está de aquel lado y le empieza a hablar porque el panorama que iban a ver no siempre iba a ser alentador. Las circunstancias no siempre iban a estar todas a su favor. Iba a haber un equipo que, así como en el fútbol americano, los iban a querer detener. Y no nada más un equipo físico, hablando de un pueblo, sino de otro pueblo, perdón, sino también un equipo espiritual, que estamos hablando de la otra empresa. Yo creo que me entienden. Entonces, Dios le empieza a decir, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué Dios le empieza a decir esto? Porque iba a haber momentos donde yo creo que como a toda la gente, a mucha gente le ha pasado, no a toda la gente, a mucha gente le ha pasado, que de repente siente que en ciertos momentos, como ve las circunstancias, ¿será que Dios está conmigo en este momento? Y Dios nos va a ayudar, nos va a amparar, y prácticamente de antemano Dios le empieza a decir lo que Dios iba a hacer y lo que tenía que hacer Él. Y lo que tenía que hacer Él. Esto es algo bien importante. Lo que tenía que hacer Él. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Por qué usa dos palabras muy, muy importantes? Esfuérzate y sé valiente. Porque Dios, que podía ver el panorama que él no podía ver, que Josué no podía ver, sabía que iba a haber momentos en donde él iba a estar cansado, agotado, o en donde simplemente no iba a estar motivado. Y en donde en esos momentos era importante continuar, esforzarse. Iba a haber momentos donde le iban a dar ganas de abortar el proyecto, decir, no, yo ya no juego, no, yo renuncio. ¿Y por qué es tan importante escuchar esta parte de la Biblia? Porque cada uno de nosotros tendría que detenerse en este momento si es algo que Dios de alguna manera quiere que tú apliques en este momento de la vida, con todo lo que estamos viviendo. Y si de alguna manera, ¿por qué te lo digo? Porque hay momentos en que uno lee la Biblia
Y la Biblia no es un libro más, es palabra de Dios. Y hay momentos en que esa parte de la Biblia se hace tan viva. Nosotros le llamamos, es como un rema, que es como una verdad que no nada más le habló a Josué, que te está hablando Dios a ti en este momento de tu vida. Y prácticamente Dios le dice, esfuérzate, porque sabía que iba a haber momentos en que le iban a dar ganas de tirar la toalla. Y luego dice, y sé valiente. ¿Por qué le dice sé valiente? Porque iba a haber momentos que pues iban a dar miedo. Iban a dar miedo. Y alguna gente que me está escuchando se identifica con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos viviendo tiempos, para que te ubiques más o menos cuando se grabó este video, en donde está agarrando una fuerza bastante importante esta pandemia en todo el mundo. Y hay mucho miedo en mucha gente. Si bien hay gente que no tiene miedo, qué bueno. Pero también hay gente, y tenemos que estar en la realidad, que tiene miedo. Y en ese momento le dice, sé valiente, le dice a Josué. Porque eran momentos que había ciertos panoramas, ciertas circunstancias que iban a dar miedo. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. 2 palabras muy fuertes, pero muy importantes. Y luego fíjate en el versículo que sigue, en el versículo 7, y le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Y aquí Dios hace, cuando dice la palabra solamente, es como si hiciera un enfoque, y ponle mucha atención a estas 2 palabras. Escucha, amigo, porque yo creo que muchas personas, a muchas en las cuales yo me incluyo, estas palabras se hacen vivas para este tiempo. Fíjate, Dios dice, solamente esfuérzate y sé valiente, concéntrate en estos 2 puntos. Si tú te concentras en estos 2 puntos, vas a salir adelante y todo se va a poder. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Y empieza a hablar para poner mucha atención. Esfuérzate y sé valiente para seguir las instrucciones. De la misma manera que el equipo recibe la instrucción del entrenador en el juego de fútbol americano y se tienen que concentrar en hacer esa jugada. Todos, cada uno tiene una parte en la jugada y todos tienen que esforzarse. Tú tienes que correr por aquí, tú tienes que bloquear aquí, tú tienes que hacer esto. Y dice, para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y fíjate lo que les dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y cuando dices no te apartes ni a diestra ni a siniestra, se está refiriendo, no te distraigas, no te pongas a hacer algo de un lado o del otro. Concéntrate en estos 2 puntos. Y sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice que medites en lo que Dios habla. Y dice que no se aparte de tu boca. ¿Qué significa esto? Que estés meditando, que estés atesorando estos puntos. Te voy a enseñar un objeto, por ejemplo, y no es antiguo, pero está fabricado como si fuera antiguo. En la antigüedad, en aquellas épocas, la gente tenía como cofres, y a veces eran de maderas muy finas, y en esos cofres ponían las cosas más importantes. Inclusive, tú ves en las películas que estos cofres a veces los llenaban de tesoros, de monedas, y los enterraban, los guardaban, los escondían. Y aquí ponían las cosas, claro que esto está a escala, aquellos cofres eran más grandes. Ellos ponían aquí las cosas más importantes, las tenían resguardadas y las tenían a la mano por si llegaba alguien a atacarlos. Ellos tomaban este cofre y ahí tenían todo y se lo llevaban. De este momento, hay palabras y hay cosas que Dios nos trae a nosotros que tenemos que resguardarlas en un cofre, pero no un cofre físico, aquí adentro de nuestro corazón.
y saber que en ese espacio hay cosas muy importantes. Y a lo mejor en este cofre que representa las cosas importantes de tu vida, has tenido cosas que ahorita ya no son tan importantes. Y a lo mejor de este cofre hay que sacar cosas y hacer espacio para darle prioridad a ciertas verdades que nos van a ayudar en este tiempo. Sí. Y sacar espacio, porque tiene que haber el espacio para estas verdades. Y todo lo que no permita que esta verdad entre, hay que sacarlo del cofre. Esa parte de tu interior. ¿Por qué? Todo pensamiento de incapacidad, todo pensamiento fatalista, escúchame, todo pensamiento que te lleve a la tristeza, que te lleve a la desesperanza, pues no embona, no puede estar aquí acorde. Entonces hay que empezar a sacar de este cofre todos los pensamientos fatalistas y empezar a meter esta verdad. Y la verdad que Dios te dice: yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, y solo esfuérzate y sé valiente. Y tanto es importante que dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Habla de concentrarte, habla de estar poniendo muchísima atención y mucha valoración a estas partes de lo que Dios habla. Y fíjate, si todavía crees que Dios no está acentuando este punto, y ahorita regresamos con esto, fíjate lo que dice el versículo número 9. Si todavía tú piensas que no lo está acentuando, fíjate lo que dice el versículo 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y porque llegó 3 veces, le repitió lo mismo. En este momento, hasta ahorita, después siguió hablando. Y ya no se convirtió en una sugerencia. Ya no era un consejo, ya era una orden. Mira que te mando, mira que te ordeno. No es una opción. Dios así le habló a Josué. Y yo creo que en muchos de los casos Dios nos está hablando así: mira que no es una opción para este tiempo, para que tú estés fuerte. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no dejes que el temor te llegue y te meta en un sillón y te encierre. No estoy hablando que salgas a la calle, sino que te encierre en ti mismo en pensamientos de tristeza o de fatalidad. ¿Y por qué dice Dios te lo mando? Porque iba a haber momentos, como te lo repito, en donde pues iba a aparecer el temor, iba a aparecer el cansancio, iba a aparecer la falta de motivación, inclusive iba a aparecer gente ahí diciendo: no, hombre, ¿para qué se te ocurre hacer esto? Esto está mal. Como en muchos de los casos nos está pasando a nosotros, escuchar a gente, en vez de motivarnos, nos están aplastando con sus palabras. Y por eso hoy Dios trae a nosotros esta parte de la Biblia. Esta parte de la Biblia que es tan importante y que necesitamos detenernos y meditar. Y sobre todo aplicar. Mira que te mando, mira que te ordeno, mira que ya no es una opción. Mira que lo tienes que hacer para estar bien. Y sobre todo no para estar bien, para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Él tenía que guiar al pueblo a cruzar todo el río Jordán. Y Dios dio estrategias muy particulares a cada uno de ellos. Y Dios les ordenó hasta cómo cruzar, qué hacer. Y hay una parte importante. Dios les ordena a hacer un montículo de 12 piedras en medio del río Jordán, porque el río Jordán se iba a abrir milagrosamente. Y de aquel lado también 12 piedras grandes que tenían que transportar en sus hombros. Y eso te lo vas a encontrar en la Biblia. Y los ponen ahí y dicen: no, esto no es para que tú lo adores, sino estos son como unos montículos de piedra para que cuando tú pases por aquí y lo veas, te acuerdes que yo hice todos estos milagros y que yo te respaldé y que yo estuve contigo en todo este proceso. Y hay un momento que necesitamos esos instrumentos para recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado.
ellos tenían un recuerdo importante de algo que había hecho Dios. Dios había abierto el mar para que ellos salieran de Egipto y entraran al desierto, para que salieran de Egipto y pudieran pasar por el desierto. Y sabían que Dios tenía el poder para abrir el río Jordán. Todavía era menos. Y ese recuerdo de saber que Dios ha estado ahí, ese recuerdo de saber que no te ha dejado nunca, el recuerdo de saber que Dios les proveía de alimento en el desierto, que Dios les proveía y que hacía que sus calzados no se desgastaran, etcétera, y tanto milagro y tanta cosa que Dios hizo, que lo único que provocaba este recuerdo es una fe fortalecida, una esperanza establecida a través de la fe y sobre todo una fuerza renovada. Entonces, hoy también tenemos que detenernos y observar y detenernos y saber que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y en medio de todo, tenemos que estar informados, sí, tenemos que cuidarnos en medio de toda esta pandemia. Claro, tenemos que ser prudentes. Dios nos habla siempre a la prudencia. Pero tenemos que sacar el temor, sacar la desesperanza, sacar la fe y ser versátiles, adaptarnos a los cambios. ¿Por qué te lo digo? El pueblo, cuando sale de Egipto, tiene una resistencia al cambio muy fuerte. Y empieza a reclamarle a Moisés: ay, ¿para qué nos sacabas? No, hombre, estábamos mejor allá. No, hombre, allá teníamos casa, aquí estamos caminando. Y tenía una resistencia al cambio terrible. Y quejándose. Y de alguna u otra manera, esta resistencia al cambio, lo único que me perjudica es a nosotros. ¿Y por qué te lo digo? Porque prácticamente todos nosotros estamos viviendo cambios y muy fuertes. Si tú analizas la historia, hace muchísimos años, generaciones en que no se vivía algo como lo que estamos viviendo hoy. Y tenemos que adaptarnos a todo. Y prácticamente la adaptación es un sinónimo de fortaleza. Hace poco me mandaron un artículo se me sonó muy interesante. Y decía que estamos en la época de las palmeras. Y antes nos decían que teníamos que ser como robles, rígidos, fuertes. Sí, en donde nada nos doble, y si nos dobla es porque ya nos fracturó. Y decían que este es el tiempo de las palmeras, esas palmeras que se inclinan con la tormenta, pero no se fracturan, que se adaptan, que están dispuestas a adaptarse a los cambios del aire hacia un lado y hacia el otro, y al terminar la tormenta se levantan de nuevo. Tenemos que tener una fortaleza establecida en la capacidad de adaptarnos a lo que está sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que adaptarnos y tenemos que hacer que nuestra relación con Dios sea fuerte en todo momento. Si en este momento tú que estás oyendo no puedes asistir a tu iglesia, busca instrumentos a través, por ejemplo, como lo que tu iglesia o esta iglesia está presentando a través de internet. Lee más la Biblia, adora al Señor con mucho material que hay por ahí. Ten tus tiempos de adoración, lee más, adáptate y no permitas que tu relación con Dios se enfríe. Hay mucha gente que se está enfriando, ¿sí? Porque está acostumbrada a llegar a una iglesia y que le den todo el alimento, pero no podemos quedarnos ahí. Hoy más que nunca necesitamos una relación con Dios fuerte, establecida. Y en este momento particularmente tenemos que sacar esa verdad que Dios le habló a Josué. Es el momento de esforzarse y ser valiente. Y empezar a tomar cada elemento necesario para que nuestra relación con Dios sea fortalecida. Si tú vas en el camión o en un carro, escucha música de alabanza. Adora mientras puedas, pon música por ahí, lee, ora, comunícate con tus hermanos a través de teléfono, WhatsApp, estate en contacto. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero recuerda que siempre decía Dios: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿qué significa? Que llegó Josué a la tierra prometida y fue que llegó como llegar a Las Vegas, así todo lleno de hoteles de lujo y todo eso. Claro que no. Y que todas las cosas estaban a su favor. Claro que no. Pero aún en todo lo que enfrentó, le fue bien. Aún en medio del cansancio, del hastío, del miedo y de todas las cosas que tuvieron que enfrentar, Dios lo respaldó. Y siempre terminaron diciendo, gracias Dios, tú has sido bueno. Y si no fuera por ti, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado. Deja estas verdades dentro de tu mente y tu corazón y verás que hoy es un día de victoria y así obsérvalo. Respira hondo y agarra tu cofre aquí adentro. Agarra tu cofre y pon estos puntos importantes. Dios va a estar conmigo, nunca me va a dejar. Así como estuvo con Moisés y con Josué, estará conmigo. Y hay muchos versículos que te vas a encontrar en estos videos que vas a tener como respaldo, que Dios no te va a dejar. Segundo, toma la instrucción, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que todo esto pues nos vaya bien, podamos salir adelante. Amén. Y luego ten esto dentro de tu corazón y tenlo resguardado y a cada momento abre tu cofre y observa las instrucciones. Si en un momento dado el quarterback no escuchó bien las instrucciones, él tiene que preguntar, ¿cómo fue? No entendí. ¿Me puedes repetir? ¿Sí? Y a lo mejor no te das cuenta, pero en muchos de los casos, en el fútbol americano profesional, tienen audífonos y tienen micrófono y se están comunicando directamente para recibir instrucciones. Comuniquemos directamente con Dios. Leamos la palabra y recibamos versículos como estos para salir adelante. Amigo, Dios te bendiga. Recuerda que tenemos mucho más material para ti. Y búscanos, estamos por ahí en YouTube. Y por favor, suscríbete y activa la campanita. Para nosotros es bastante importante que nos ayudes para que este material llegue a la gente que lo necesita. Esa es la verdadera función de este proyecto, que este material llegue a la gente que ahorita lo necesita. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.